Así que, José, queremos conversar con usted, porque usted se abocó en el caso de Byron Castillo cuando la ecuatoriana de fútbol entiendo que aplicaba una sanción contra él. Así que vamos a conversar de este tema, José. Buenas tardes, gracias por atendernos, abogado. Hola, Carlos Víctor, hola con todos, muy feliz de estar en el programa. Sí, efectivamente, yo en el año 2019, en calidad de socio de Barcelona, yo interpuse una acción de protección por la vulneración de derechos constitucionales que estaba sufriendo Byron Castillo en esa época, en enero del 2019, cuando fue sancionado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el dejándolo sin poder jugar, cancelándole su registro como jugador, basado en una especulación que ellos tenían como Federación de Fútbol de que el jugador no cumplía con los requisitos legales como ecuatoriano. Entonces, la acción de protección de la cual Byron después él se adhirió, él fue parte procesal también. Lo que nosotros solicitábamos en esa época era que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no era ningún tipo de registro civil para poder determinar ni la edad, ni la identidad, ni la nacionalidad de una persona. Y resulta ser que cuando fue el juicio, Carlos Víctor, el informe con el que ellos se basaban no es que decía que Byron Castillo tenía irregularidades en su acta partida de nacimiento, no. Decía que era imposible determinar si es que existían o no irregularidades, que es muy distinto. Entonces, efectivamente, los señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de un señor, me parece que era coronel, apellido, no recuerdo el apellido en este momento, comparecieron, perdieron la acción, pero la perdieron tan rotundamente, Carlos Víctor, ¿ya?, que ni siquiera apelaron. Se dieron cuenta que habían cometido un error. Y mucha gente no lo sabe, Carlos Víctor. Dentro de esa misma acción, ordenaron que la Federación Ecuatoriana de Fútbol restablezca el pase de Byron Castillo, pero que además la condenaban a la reparación integral a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Algo que Byron Castillo podría tranquilamente reclamar cualquier día, porque a él se le vulneraron sus derechos y así fue reconocido por un juez. Y Byron Castillo, bastante, usted me lo pregunta a mí, bastante misericordioso, no ha reclamado ni $1 de indemnización por el perjuicio que ha sufrido. Y resulta ser que este tema se ha reactivado, porque parte de la prensa especializada ha preguntado por qué no lo convocan a la selección. Y ahí es donde a veces uno se sorprende, porque Byron Castillo, que es ecuatoriano, tiene todo en regla para poder ser convocado, pero si el seleccionador no lo convoca, no hay que armar una teoría conspirativa detrás de esto. Tanto es raro que les digo que los abogados de Barcelona, que los conozco, los actuales abogados, Arnaldo Alaña, Alfredo Paz, son excelentes abogados, al punto que ya no se escucha que Barcelona pierde juicios, e interpusieron una acción de habeas data en enero de este año en contra del registro civil, porque el registro civil no le quería dar cédula a Byron Castillo porque estaba pendiente un trámite. Y resulta ser que el registro civil perdió la acción de habeas data porque no tuvo cómo demostrar efectivamente ningún tipo de irregularidad, y han ordenado dentro de esta acción de habeas data que se le entregue la cédula a Byron Castillo y que se le rehaga el archivo de su partida de nacimiento original. Y si me permite, Carlos Víctor, te leo 2 líneas de la sentencia. Esto fue el 19 de febrero, ¿ya? ¿Aló? Sí, por supuesto, abogado, adelante. Sí, dice: administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador, autoridad de la Constitución y las leyes, resuelve declarar con lugar la acción de habeas data presentada por Castillo Segura Byron, disponiendo como medida de reparación integral lo siguiente: se ordena que se genere una nueva acta de inscripción de nacimiento de Byron David Castillo Segura con número de cédula, número tal, y que se vinculen los datos de esta nueva inscripción de nacimiento del perfil ciudadano Byron Castillo Segura con número en el sistema informático del registro civil.
nombre de Byron Castillo, da la fecha de nacimiento 10 de noviembre del 98, provincia del Guayas, cantón Playas, parroquia General Villamil, inscrito en el mismo año y lugar de nacimiento. Ofíciese al registro civil para el fiel cumplimiento de lo ordenado anteriormente. Entonces, Carlos Víctor, ¿qué es lo que tenemos? Una acción de protección donde la FED pierde tan categóricamente que ni siquiera apela, y luego una acción de habeas data que el registro civil pierde tan categóricamente que le ordenan arreglar su sistema informático para que le puedan solucionar el problema a Byron Castillo. Es decir, que todo lo que se ha hablado no es nada más y nada menos que una conspiración. Oiga, José, perdone que lo interrumpa, lo he escuchado atentamente. ¿Por qué en esta situación usted se abocó como socio y no el involucrado, en este caso Castillo, tener una defensa legal directa de él o del club asumiendo la defensa de su jugador, y todo lo ha manejado usted como hincha, como socio y como hombre entendido en la materia? Bueno, lo del habeas data lo ha manejado el club directamente, ¿no? Esta segunda parte. Lo que yo hice en el año 2019, lo hice por mis propios derechos como socio del club por dos motivos. El primero, porque soy un amante del fútbol y Byron Castillo ya en ese momento era de los mejores del equipo y me voy a permitir que el equipo se quede sin un elemento tan importante. Y el segundo, porque existe la falsa creencia de que la justicia constitucional no se puede meter en temas del fútbol. Entonces, yo como ciudadano particular del Ecuador, en vista de un perjuicio constitucional en contra de otros ciudadanos, no tiene nada que ver con el fútbol, tiene que ver con la identidad y nacionalidad de una persona, interpuse esto justamente para cuidar los intereses del club, para que el club no se vea perjudicado por cualquier artimaña que quieran decir que se ha metido en la justicia ordinaria, que tampoco es justicia ordinaria, porque la justicia constitucional es distinta a la justicia ordinaria. Entonces, yo lo interpuse y luego cuando los abogados de Byron Castillo vieron que no había ningún tipo de repercusión para el club, ellos también se anexaron, se adhirieron a la demanda de acción de protección. Antonio, Joaquín, Germán, Ramón, José, inquietudes para José Mazú. Solamente Antonio Villa te saluda, Antonio. Buenas tardes, doctor. Hola, Antonio. Una pregunta. Me llegó un documento en que habla de una posición del registro civil, de la dirección del registro civil, entiendo que es que sobre el caso, que dice, en la parte final dice, en todo caso, señor juez, la posición institucional es que el habeas data no es la vía adecuada para poder hacer la rectificación, anulación, actualización, reforma de la marginación. La marginación me parece que son anotaciones que tiene cada uno de los documentos de identidad, que consta en la que sería la inscripción del nacimiento del señor Castillo. Este es un tema que debe ventilarse a través de la justicia ordinaria, por cuanto el acervo probatorio no es propio de la justicia constitucional. Esto es del registro civil, parece ser que... ¿Conocía usted este documento o esta solicitud? Sí, a ver, Antonio, le explico. Pese a que no conozco la solicitud per se, debe ser una solicitud dentro del juicio posterior a la sentencia. Y si es anterior a la sentencia, ya no le pararon bola a lo que quería el registro civil. Pero te lo dejo a su fiel entendimiento. La Constitución de la República, en el artículo 92, dice acción de habeas data. Escúchenme bien. Toda persona que por sus propios derechos o representado y legitimado para tal efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos, archivos de datos personales, informes sobre sí misma, etcétera, etcétera. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable del acceso, sin costo al archivo, la actualización de sus datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá ser autorizado por la ley o persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera esta solicitud, podrá acudirse a un juez para demandar por los perjuicios ocasionados. Es decir, que la data es justamente la acción para rectificar, corregir, modificar los datos de identidad
personales de una persona. Es la razón por la cual Barcelona y Byron Castillo han ganado el habeas data y han ordenado al registro civil que lo haga. Si el registro civil apela, ¿ya?, que personalmente no he visto en el tema de la Corte que lo hayan hecho, eso no impide que tengan que arreglarlo. Se lo explico, porque el habeas data, al ser una acción de carácter constitucional, no se suspenden los efectos de la sentencia con la apelación, como un caso, por ejemplo, laboral. Tiene que cumplir el registro civil, y si el registro civil llegase a ganar la segunda instancia, lo cual dudo bastante, tendría que entonces retrotraérselo la cédula de Byron Castillo. Pero en este momento el registro civil tiene que cumplir. No hay nada que pueda hacer para evitarlo, porque si lo evita, habiendo sido ordenado por un juez constitucional, estaría incurriendo, a mi criterio personal, en un delito que se llama incumplimiento de decisiones de autoridad competente, que es el desacato comúnmente llamado. Mazú, muy buenas tardes, los saludos Joaquín Saavedra. Quería preguntarle cuáles fueron los argumentos entonces de la Federación de Registro Civil de investigarlo 5.000 veces, como lo dijo Marco Zambrano también en su momento. 2017 dejarlo fuera de un sub-20, un sudamericano, se perdió el mundial, una baja sensible para el profe Rodríguez, que no pudo contar con el lateral derecho que era titular desde la sub-17, luego en Emelec lo mismo, ahora el 2017 lo mismo, luego una investigación, ahora con Barcelona. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué se coge la Federación y el Registro Civil para hacerle tantos problemas todos estos años? Efectivamente, Joaquín, aquí hay una cosa que va más allá de todo, y es la sana lógica, ¿no, verdad? Si una persona ha sido investigado 5 veces, o 6, o 7, y en todas sale liberado del asunto, significa que atrás de él hay un poder oscuro que trata de perjudicarlo, y que gracias a Dios ha tenido los elementos suficientes para poder salir airoso. Habiéndote dicho esto, lo cierto es que efectivamente en los años 90, ¿ya?, no te hablo de playas, te hablo de Guayaquil, te hablo de Quito, el registro civil no era ni la mitad de lo ordenado de lo que es ahora. Entonces, el registro civil de playas, presumo yo, allá en el año 98, no tenía pues los medios informáticos necesarios, ni el control específico, y por eso hay un informe del registro civil de que hay inconsistencia en un acta, pero que no, y esto dice clarísimo el informe, y fue la razón por la cual nosotros ganamos la acción de protección, que no es posible determinar que hay una irregularidad expresa, o que no sea esa la nacionalidad de Byron Castillo. Simplemente que el acta no está bien hecha. Y es por eso que el habeas data es la forma de reparar esa acta, y le han mandado a corregir el acta y decirle, Byron Castillo nació en el año 98. Sí, buenas tardes, abogado, le saluda José Los Sánchez. Sobre ese mismo tema, mire que ayer hablábamos justamente de esos documentos y de que la información quizás no constaba en playas y que de pronto no se había dado el respaldo a Quito. Yo desconozco totalmente el tema y por eso lo consulto. ¿Qué tan real es aquello si esos papeles no aparecen por ningún lado? Y le agrego más, en caso de ser así, no creo que sea un caso exclusivo de Byron Castillo, debería existir otros afectados que no le aparecen en los documentos. En efecto, es que no es que se trata de un documento que no aparece, no. Se trata de un acta que el registro civil dice que no está del todo bien realizada. Y así hay un montón. Para poner un ejemplo, yo me llamo José Manuel Mazú Espinel, pero si yo le tengo que dar mi número de cuenta, le va a salir Espinel, porque en el registro civil se comieron la S un día cuando actualizamos los datos. Es exactamente lo que ha pasado prácticamente con Byron Castillo. Y le estoy diciendo que fue una cédula que saqué en el año 2012 o 2013. Entonces, esa es la única irregularidad, es una cosa minúscula. Y por eso el informe decía, un informe del propio registro civil, que decía que no era posible determinar si efectivamente había una irregularidad. Este no es uno de esos casos donde existe una duda real y que hay una doble partida, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, un ciudadano que era el hacer se creía investigador privado y
por eso tuvo que hasta pedir disculpas dentro del proceso de acción de protección, ya en el año 2019, ya resulta ser que él no tenía la razón. Y efectivamente lo que existe al día de hoy es que el registro civil ha sido ordenado en la causa de habeas data de entregar la cédula, corregir la partida y que este tema quede terminado para siempre. Ahí ya no hay especulación. Esto es lo que existe en el mundo del derecho. Una segunda de mi parte, abogado, sobre el tema de Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cuál es el peso, cuál es el papel que tiene la federación en esta situación? ¿Ellos están siguiendo algún proceso? ¿Presentan algún representante legal que lleve el caso? ¿O no tiene absolutamente nada que ver la federación, tomando en consideración que fue el coronel Jara el que inició la investigación y que ya el coronel Jara en este momento no trabaja para la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Efectivamente, como yo empecé diciendo, esto se genera por parte de un grupo de la prensa, porque le voy a decirlo para que usted esté súper informado. No hay nada. Cuando yo gané la acción de protección, la jueza, y usted lo pueden leer en la sentencia del sistema de la Corte, dice, la única persona que puede determinar que Byron Castillo no es ecuatoriano, o no tiene la edad, o no tiene la identidad que él dice tener, es un juez penal. Entonces debería abrirse una investigación. ¿Sabe cuándo se abre la investigación? Nunca. No ha avanzado desde el 2019 porque no hay nada. El coronel Jara no ha hecho nada. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ni siquiera apeló la sentencia de acción de protección. Y en este momento nadie está haciendo ningún acto en contra de Byron Castillo, ni siquiera el propio registro civil. El habeas data es puesto por Barcelona para que corrijan cualquier tipo de duda y han enterrado el tema para siempre. Pero en este momento nadie la está motivando de forma legal, por lo que me sorprende que el tema esté en boga en este momento. O sea, usted, José, hoy asegura y reasegura Byron Castillo es 100% ecuatoriano. Así lo dicen los dos jueces que han llevado los casos. Para mí Byron Castillo es ecuatoriano, yo lo sé, lo conozco a Byron, lo conocí el día del proceso, porque yo interpuse en mi calidad de socio. Byron Castillo es ecuatoriano. Y si llegase a decirse que los padres de Byron Castillo son extranjeros, bueno, los míos también son extranjeros, y yo soy ecuatoriano, te lo digo. Correcto. José. Pero, abogado Mazú, ¿los padres son extranjeros o no? Creo que uno de los papás es colombiano. Listo. Y el tema de una eventual convocatoria ya depende de la ecuatoriana de fútbol si lo convoca o no, José. Byron Castillo es perfectamente convocable como cualquier otro ecuatoriano, depende del director técnico Gustavo Alfaro. Correcto. Bueno, le agradezco por su tiempo y su explicación, José. Claro y Gracias directo, teníamos inquietudes para plantearle y usted las ha respondido. El abogado José Mazú, hablando del tema Byron Castillo. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos.